Sí, con la parte legal, así que ya estoy Ya, qué inscrita ya, profe. bueno. Ya, Valentina, entonces te voy a agregar ahí porque creo que no estabas tú en la lista de correo. Así que No, vamos profe, a... Ya, igual le agradezco haberme mandado las cositas de las tareas. Muchas gracias, profe. sí. Bueno, chicos, bueno, espero que estén todos muy bien en sus casas, con su familia. Vamos a comenzar la segunda clase, es la sesión de hoy. Vamos a revisar qué vamos a revisar hoy. Durante la tarde, bueno, lo primero que siempre hago, un poco para activar, ¿no es cierto?, esta red de conocimientos previos, revisar lo que vimos en la clase anterior de una manera muy sintética, para ponernos un poco en sintonía. Luego vamos a trabajar en la plenaria de la actividad 2 que quedó pendiente. Ustedes estuvieron trabajando eso la sesión anterior sobre una aproximación a lo que nos vamos a abocar hoy día y a trabajar, que son los modelos constructivistas. Así que vamos a hacer la plenaria de los grupos, de los equipos que trabajaron. Eso va a ser la primera parte. Luego yo les conversaré un poco de lo que son los enfoques de los modelos constructivistas, cuáles son las principales características de ellos, para luego ya en la parte de ejercicios trabajar en dos actividades, una de cómo es mejor hacer ciencia. Yo les había pedido en lo posible tener una manzana, ojalá que la mayoría la tenga, los que no la tienen, bueno, los voy a hacer ocupar sus recuerdos emotivos. Todo el mundo ha comido una manzana o ha tenido una manzana, así que podrán ocupar esos conocimientos que tienen, si es que no la tienen ahí. Y luego una segunda actividad que va a ser la primera parte, porque es un poco extensa, no lo vamos a alcanzar a trabajar en una sesión, que sería la primera parte, de abordar un modelo constructivista específico, que es la indagación científica, y que vamos a comenzar a trabajar un poco con un ejercicio de ello para luego ver la parte ya más teórica. Así que, bueno, vamos a comenzar entonces revisando un poco qué vimos en la clase anterior, también para los que no estuvieron. Nosotros en la clase anterior estuvimos viendo los modelos didácticos que estaban mejor diferenciados en la investigación de la didáctica, y a partir de eso vimos el modelo de transmisión-recepción, que vimos todos estos elementos que están acá muy sintetizados, pero que la semana pasada lo vimos ya digamos, con mayor detalle, ya desde cuáles son sus fundamentos psicológicos, epistemológicos, y también cuáles son elementos curriculares, cuáles son sus objetivos, contenidos, la función de los profesores, ¿no es cierto?, los recursos que utiliza, la evaluación y el rol del profesor de este modelo. También vimos que este modelo de transmisión-recepción es un modelo que nadie defiende públicamente, pero sin embargo la investigación ha detectado que sigue siendo uno de los modelos más utilizados en las salas de clase. Y eso tiene que ver también con algunas ideas que también esbozamos en la clase, ya que no me voy a referir porque ya lo revisamos. Quien no lo haya visto puede ver la PPT con mayor detalle, que está en la carpeta del Drive. Y luego el otro modelo que revisamos de la investigación en didáctica está el modelo por descubrimiento autónomo. También hablamos que es un descubrimiento que también ha superado la literatura y que fue un modelo que surgió un poco como en pendular al otro modelo que estábamos viendo de transmisión-recepción. Pero por lo mismo fue un modelo que también se fue mucho al otro extremo totalmente opuesto, ¿ya? El de descubrimiento autónomo, y también revisamos cada una de esas características que tenía los fundamentos. Hay unas tablas resumen que están bastante, digamos, completas de lo que nosotros revisamos en detalle en la clase anterior. Profe, Dígame. súper cortito, eso de que ha sido superado por la literatura se refería a que ya estaba como obsoleto. Sí, ha sido superado, digamos, no es un modelo que actualmente se aplique como un modelo a seguir. Por ejemplo, un modelo educativo de un centro escolar nunca sería en base al descubrimiento autónomo, o nunca sería en base a la transmisión-recepción. Todos los modelos actualmente educativos, tanto de enseñanza primaria, secundaria, universitaria, son modelos que tienen su fundamento en los modelos constructivistas, que son los que vamos a comenzar a ver hoy. ¿Ya? Vale, vale. Nunca de Gracias. estos modelos que ya han sido, pero que persisten, ¿ya? Y que están y se trabajan, y por eso hay que tenerlos bien presentes.
Bueno, nosotros en la clase pasada entonces ustedes hicieron, bueno, 2 actividades, 2 trabajos, pero uno quedó, ¿no es cierto? Ustedes lo realizaron y quedamos en hacer la plenaria hoy, que era la aproximación a los modelos constructivistas, lo que vamos hoy día a comenzar a trabajar en mayor profundidad. Entonces yo les di un trabajo donde se tenían que dividir en grupos y trabajar una parte de lo que era la experiencia de un profesor, que era Jerry, un profesor que trabajaba en una escuela vulnerable. También ustedes tienen en el Drive, y también se los envié a sus correos la semana pasada, el documento original, que es un texto en inglés, una investigación que se realizó, es decir, es una investigación real, esto que se transcribe aquí, para los que quisieran verla en mayor detalle, y en el cual el profesor es un profesor de ciencia que se enfrenta a ciertos problemas, ¿no es cierto?, en el aula, y a partir del cual se somete, ¿no es cierto?, a la grabación de sus clases para luego ser analizadas con sus colegas. Y sus colegas, ¿no es cierto?, generan una práctica reflexiva en conjunto que le permite a Jerry, ¿no es cierto?, visualizar qué es lo que está pasando en el aula. Y como era muy extenso el relato de lo que le ocurre a Jerry, lo separamos en partes, ya este relato. Parte 1, parte 2 y parte 3, y se separaron en grupos ustedes para trabajar cada una de sus partes. Entonces ahora debiésemos comenzar a hacer la plenaria, un poco de compartir cuáles fueron lo que ustedes encontraron, y sobre todo responder a los 3 elementos que se les solicitaban del trabajo de esta actividad. Entonces, tenemos en el primer equipo estaba Bastián, Gerald, Alexis y Nicole Olivares. Si alguien pudiese, no sé, proyectar o compartir el trabajo que realizaron y contar un poco cuál fue su parte. Ya. ¿Alguien quiere proyectar? ¿Basti o Yo lo Gerald? estoy buscando. Ya. Ya, también el resto de los equipos también puede ir ahí buscando, viendo quién va a proyectar y explicar también. Ahora lo comparto. Ya, Gerald. Dale, dale. Ya. Primero voy a... ¿Se ve? Sí, ¿Sí? Ya. sí. Vale. ¿Quién parte presentando? ¿Yo nomás? Ok. Dale. Ya. Bueno, buenas tardes, profesora, compañeros, compañeros. El día de hoy vamos a presentar la guía de trabajo número 2. Grupo Bastián Acuña, yo, Yerla Araya, Alexis Cabezas y Nicolás Olivares. Ya, profe, lo que hicimos acá en realidad fue copiar la pregunta y escribir abajo la respuesta que nosotros queríamos. Vale. Y la pregunta número 1 decía, al inicio del proceso de reflexión, ¿qué obstáculos presenta Jerry para transformar su práctica? Y lo que nosotros como equipo coincidimos es que Jerry tenía muy bajas expectativas respecto a sus alumnos en general, y que además él partía en el texto partía diciendo que ningún estudiante valora la educación y la ciencia. Entonces, estos obstáculos que él tenía, o sea, bueno, estas premisas, estos pensamientos que él tenía eran un claro obstáculo para con sus alumnos. Además, también él consideraba que las capacidades de sus alumnos para aprender ciencias eran muy bajas. Bueno, prácticamente eso. Los pensamientos en torno a su aula de clase y a sus estudiantes eran muy negativos, lo cual le dificultaba hacer realmente una clase, entre comillas, buena. Siguiente.
Dale, ¿quién sigue? Lo digo yo, ¿no? Bueno, en la segunda pregunta, la forma en que los colegas ayudan a Jerry en sus obstáculos, en la ayuda que le dan es en el momento en que se juntan los colegas con Jerry, empiezan a ver sus grabaciones de las clases. Los colegas empiezan a ver algunas falencias o algunas actitudes de los alumnos que no son normales en una clase. Por lo tanto, le hacen preguntas integradoras. Por ejemplo, le preguntan ¿por qué hace tanto ruido? O ¿qué hacen los alumnos afuera? ¿Son tuyos o no? Entonces, esas preguntas integradoras hacen que Jerry se cuestione su manejo de la clase y también que se pregunte qué actitudes de él en la clase ha provocado el desinterés de los estudiantes y por qué los estudiantes de su clase demuestran actitudes que son, a ver, que demuestran desinterés en la ciencia en general. Esto es lo que provoca que Jerry se cuestione el saber de sus alumnos. Aquí está el cuadro cronológico. Ah, dale, Basti. Sí, perfecto. Sí, súper bien. Perfecto, muchas gracias, chicos. Quedó muy claro. Muy bien, entonces tenemos, y lo valioso de, digamos, de esta experiencia es que es una experiencia que es recogida, digamos, no es inventada, es algo que ocurre siempre en las salas de clases y no solamente hay muchos Jerrys en estos momentos y en el fondo ver cómo a pesar de que existía esta problemática y él hace un cambio a incorporar actividades de tipo práctico, aún los problemas persisten. Bueno, veamos cómo sigue con los siguientes grupos. Javiera Cancino, Javiera Cortés, Alejandra Fredes y Elesier. Estaban trabajando, ¿no es cierto?, ustedes con la segunda parte. Sí, nosotros. ¿Están por ahí, chicos? Profesora, yo no Sí. estuve en esa clase.
Ah, estuviste solamente la primera parte de la clase. Sí, después me tuve que retirar. Así Ya, que no lo perfecto. hice. Vale. Yo voy a compartir la pantalla, profe. Lo Ya. dejamos en una guía, eso sí, no hicimos Sí, está bien. todo. Sí, lo importante es que igual compartan entre ustedes el material para que todos tengan después para hacer presentar sus evidencias. Ya, profe. Mm, ¿Se ve mi pantalla? ¿Sí? Sí. Sí, sí se ve. Ya. Esta es la guía que nosotros, o sea, la actividad que nosotros desarrollamos Ya, es la número 2. la parte 2. Sí. Trabajamos los tres. Eliezer Torres, Javiera Cortés y Javiera Cancio, por si acaso. Sí. En este fragmento, en este pequeño fragmento sobre Jerry, Ujú. a él se le presentaba una situación problemática y era que una actividad que él quiso desarrollar con sus alumnos no salió como él esperaba. Y esto lo desmotivó mucho. Luego de tener una conversación, o sea, una sesión de diálogo con sus pares, que eran Tacha y Cara, ellas le proponen un modelo nuevo de trabajo para que él se pueda organizar y su clase resulte de la manera que él espera. Y después de esto, claramente hace más autorreflexiones sobre las cosas que estaba haciendo mal, las cosas que podía mejorar, etc. Y acá están las preguntas. Ahí sí. La número 1 que dice al inicio del proceso de reflexión, ¿qué obstáculo presenta Jerry en su práctica? No sé si alguno de los dos niños la quiere presentar. Ya. Bueno, como decía la Javi, bueno, viniendo también, ahora que conocemos como la historia anterior, es como mucho más fácil entender. Entonces, como a la historia anterior le dijeron que cambiara un poquito todo eso que era muy teórico y todo eso que presentaron los compañeros, a él se le ocurrió hacer una actividad práctica, que fue hacer una actividad de fósiles, está hablando de fósiles, y le pidió a los chicos que hicieran una huella. Entonces les pidió materiales y todo. Bueno, básicamente la actividad fue un desastre. Dice que terminó todo manchado, los niños con los materiales en el pelo, la silla en todos lados, y eso lo desmotivó mucho. Y ese fue el principal obstáculo que él tuvo en su práctica, que al final la actividad que él pensó como para mejorar y no ser tan teórico, le salió bastante mal. Y esa fue nuestra, o sea, esa fue nuestra respuesta a la 1, que dice al inicio del proceso de reflexión qué obstáculos presenta Jerry en su práctica. Y básicamente fue eso, que la actividad que él había diseñado no le resultó como él esperaba que resultara. Y aparte igual mencionó que estaba empezando a decidir que la enseñanza directa, que era la transmisiva, era la que mantenía a los niños más bajo control, porque la constructivista no le estaba resultando. Después, la 2 que dice, ¿de qué forma los colegas guían a Jerry para ayudarlo a superar sus obstáculos? No sé si lo quiere decir la Javi o Sí, lo yo digo esa. yo. Ya, ok. Ya. En la parte donde nos pregunta de qué forma los colegas guían a Jerry, aquí tenemos la presencia de Tacha y Cara, que eran sus colegas. Entonces, la forma en que ellas la guían es que le hacen como ver cuál es el problema, porque le dan como una visión más amplia, no solamente dentro de la sala de clase, ellas le dan la visión como desde fuera del aula, haciéndole ver que a lo mejor lo que le falta es planificar sus clases y organizarlas de mejor manera para que así no se haga todo un desorden como le pasó con la actividad de los fósiles y que utilice un método que es de las 5E, que es motivación, exploración, explicación, elaboración, evaluación. Y entonces creemos también que esto fue muy importante para ayudarla a superar sus obstáculos que presentaba en la primera pregunta y para ayudarle a tener una mejor práctica como docente, porque eso es lo que hacen las situaciones que se dan de diálogo y reflexión, que deberían darse entre los docentes, para poder así enriquecer la práctica pedagógica y poder que él
en este caso, no volviera a caer de nuevo en la enseñanza transmisiva, que era lo que estaba considerando hacer porque lo veía algo más fácil y cómodo. Siguiente. Ya. Y por último, que era el esquema cronológico de lo que sucedía en la cabeza de Jerry durante el proceso. Hicimos esta línea temporal con las 5 fechas de las autorreflexiones, o sea, 4 son autorreflexiones y una es la conversación que tiene con sus pares. En la primera, que es como, suponemos que debe ser como al principio del semestre, no sé, porque igual es mucho tiempo entre la primera y la final. Ahí es cuando se le nota a Jerry desanimado por el desenlace de la actividad y lo que le mencionaba recién, que pensaba en volver al modelo que era transmisor porque no le estaba resultando el otro. Después, el 14 de enero del mismo año, habla con sus colegas le sugieren este método que es el de las 5E, como mencionó la Javi, para que pueda reorganizar la estructura de su clase para que ésta sea mejor. Después, el 16 de enero, que son 3 fechas seguidas, él mismo autorreflexiona sobre las cosas que hace mal y planea su siguiente clase implementando este método que le sugirieron sus colegas. Después, el cuarto cuadrito, que es ya en el mes de febrero, Jerry, después de haber implementado este método de las 5E, se da cuenta que la clase que realizó con este método fue una de las mejores que realizó en todo el semestre, por ejemplo. Y al final, la última reflexión, la última autorreflexión que hace, es que él autorreflexiona, valga la redundancia, sobre los vacíos que él tenía como docente en respecto a la planificación, a la estructura de su clase, y se da cuenta de que aunque aún le falta mucho, ha avanzado bastante. Y eso sería. Perfecto, muchas gracias. Ya, profe. Bueno, entonces ahí vamos avanzando en lo que le ha pasado a este profesor, digamos desde una enseñanza que era solamente transmisiva y a través de la reflexión los profesores lo hicieron dar un paso, lo dio, pero no le resultó del todo bien y tuvo que incorporar una mayor planificación para que tener mejores resultados. Pero hay una tercera parte donde hay 2 grupos que trabajaron en ella. Tenemos a Diego, Catherine, Camila y Carla, que es uno de los equipos que trabajó en la última parte, y después el otro equipo que también trabajó en el mismo segmento. A ver si nos pueden compartir su trabajo. Ya, profe, yo comparto la presentación. No carga, Carla. A lo mejor si dejas y vuelves a intentarlo. ¿A mí? Sí, ¿Se ve bien? sí, se ve bien. Ya. Ya. La Cami iba a empezar. Es que está, Ya, ¿no? Sí, estoy. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Ya, la pregunta 1. Al inicio del proceso de reflexión, ¿cómo son las clases de Jerry y de qué manera se relacionan con sus creencias? Al inicio, las clases de Jerry se centraban únicamente en la transmisión de conocimientos, lo cual contrastaba con sus creencias, ya que lo que Jerry opinaba en base a sus clases era que éstas se desarrollaban con métodos didácticos y se centraban en el análisis del contenido, lo que se acercaba a sus creencias pero no a la realidad de la clase. Respecto a de qué forma los colegas guían a Jerry para ayudarlo a transformar su práctica, sucede que hay una grabación, hay un video respecto a cómo él hace la clase y los colegas le comentaban y cuestionaban la forma en que él llevaba las clases, porque como comentaba Camila anteriormente,
él pensaba que la forma en que él desarrollaba sus clases estaba centrado con métodos didácticos y se centraban en el análisis del contenido, lo que no era cierto. Entonces, al cuestionar su forma de llevar a cabo las clases que estaban enfocadas más bien de otra forma, permitió que en este caso la visión de sus pares cambiara la perspectiva de Jerry, como que se diera cuenta lo que realmente estaba pasando en el aula, en el cómo él hacía sus clases. Y provocó que reflexionara de la situación y que al final, gracias a las críticas constructivas de los pares, porque no comentaban para que él se sintiera mal, sino más bien como para que él pudiese mejorar, innovara su metodología de enseñanza. Eso con respecto a la forma de que los colegas guían a Jerry a transformar su práctica. Catherine, ¿Ah? yo no sé si tú, los demás, es que tengo mi conexión un poco Sí, profe, su conexión. Se acaba de cortar. ¿O no? Fue como que dijo, tengo mi conexión un poco inestable. Sí. Ahí va a volver. Y quedó ahí. Y se marchó. Ahí volvió, profe. ¿Volvió, profe? Sí. Sí. Sí, estoy con el problema de internet también, creo. No, pero es primera vez que se le corta en toda la clase. Ya. Sigue nomás. Y ahora viene la Carlita, no sé si está ahí. Creo que no está. No Se está. vamos. Parece que se le salió. Ya, nosotros respecto al esquema cronológico de lo que sucede en la cabeza de Jerry durante el proceso donde vamos a identificar los elementos más relevantes, es que en un principio, como comentaba anteriormente, Jerry tenía la creencia de que la ciencia debía ser aprendida por los estudiantes como una disciplina divertida, no tan específica, sino más bien general, en la que se pudiera trabajar de forma general y amplia, sin indagar mayormente los detalles, tomando un papel científico. Es decir, que los alumnos tomaron un papel científico, incentivando una búsqueda significativa por parte de los estudiantes. Sin embargo, se dio cuenta por medio de un video de que su método de enseñanza era diferente a lo que realizaba en clases, ya que se centraba principalmente en él mismo y no estimulaba la participación de los estudiantes. Y esto provocaba un desinterés por parte de ellos y una poca motivación al contenido que se estaba enseñando. Jerry en este caso se dio cuenta que al realizar sus clases, lo que estaba pasando en sus clases, el error que él estaba cometiendo, e intentó implementar una enseñanza más directa con sus estudiantes. Es decir, cambiar un poco lo que él estaba haciendo, pero no tuvo éxito. Por lo que escuchó los consejos de sus compañeros de trabajo y reflexionando en cómo modificar su método de enseñanza, dándose cuenta que debía desarrollar las clases centradas en los estudiantes con ideas claras y centradas en los contenidos, dándole cabida a la intervención de los estudiantes para contribuir en su aprendizaje de manera más activa y más significativa. Eso, profe. Perfecto, Catherine. Gracias. Súper bien. Y por último tenemos a Camilo, a Benjamín y Valeria, que también trabajaron en este mismo segmento. Aquí estamos. Voy a compartir pantalla. Profe, a nuestro grupo se ya. nos va a sumar la Vale, que no estuvo la semana pasada, no pudo estar, entonces se nos unió al grupo. Vale. Y la Valeria no tiene micrófono. Eso también. Yo leo las partes de la Vale. La vale, jugándose. Ya. Entonces, ok. ¿Se ve cierto? Sí.
Súper. Ya, nosotros pusimos en cursiva las Ujú. frases copiadas del texto tal cual que dan la respuesta y después escribimos la respuesta, obviamente. Pero en cursiva tenemos sacado como de dónde viene la respuesta, Ya. ¿ok? Y son cosas súper puntuales. Entonces, la 1 dice, al inicio del proceso de reflexión, ¿cómo son las clases de Jerry y de qué manera se relacionan con sus creencias? Entonces resulta que sus clases no están en armonía con sus creencias, porque sus creencias eran de que los estudiantes tendrían que ser como que jugar a ser científicos y así aprender ciencia, pero sus clases eran como expositivas, como tradicionales. Entonces, eso, eran así. La 2, ¿de qué forma los colegas guían a Jerry para ayudarlo a transformar su práctica? ¿Alguien la va a decir? Bueno, acá la conversación que tuvo con sus dos colegas, hubo una diferencia bien grande en cómo se lo dijeron o el cómo plantearon la crítica. Cara dijo, o sea, le planteó una crítica un poco más superficial, no tan directa, no identificó como un problema, o sea, identificó un problema un poco más general en comparación a Kelly. Y bueno, la primera cara le dijo que la metodología que estaba aplicando no era la correcta. Y tenía que, o sea, indirectamente le dijo que tenía que llevar las clases de otra forma. Y Kelly le dijo un problema específico que tenía que aclarar sus indicaciones porque los alumnos no sabían para dónde estaban yendo. Ya. Después dice, hace un esquema cronológico de lo que sucede en la cabeza de Jerry durante este proceso e identifica los elementos relevantes. Y la verdad es que le pasaron hartas cosas a Jerry. Entonces, en un principio, Jerry se dio cuenta, obviamente, como ya había mencionado, que su ideología de cómo formar a un estudiante con respecto a ciencia no era coincidente con lo que él estaba haciendo. Entonces, después de ver el video, se volvió consciente de esto y decide generar una metodología más práctica. Pero resulta que no le funcionó, como mencionaban los textos anteriores, que de hecho no los habíamos leído, quedaron las sillas con barro, las niñas con capaz que con qué trabajaron arcilla, no sé, pero claramente quedó la escoba. Igual tiene sentido porque para realizar una actividad así se necesita una pauta muy clara. Entonces los niños, el problema era que los niños estaban confundidos y no sabían qué hacer. Y esa fue una de las cosas que le dijo justamente la Kelly. Necesitas aclarar tus indicaciones. Los niños están claramente confundidos sobre lo que se supone que tienen que hacer. Entonces, nuestro personaje, el Jerry, como que dijo, ya, entonces la metodología está bien. O sea, la forma en que ellos vayan pensando cómo hacer las cosas está bien, pero el hacer experimentos quizás no es la manera. Entonces, finalmente termina adoptando una ideología que se describe aquí con estas últimas palabras, que dice, diles menos y pregúntales más. Y se queda con eso. Como esa es su forma de enseñar, como preguntarles, 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 en vez de explicarles y explicarles y explicarles. Y eso. Perfecto. Bueno, chicos, súper bien. Muy, muy buen trabajo el realizado por los equipos. Bueno, yo he tomado nota de algunos elementos que creo que podríamos concordar que son como la médula de lo que ustedes han conversado y de lo que nosotros debiésemos, digamos, interiorizar de esta experiencia. El primero es que el sistema de creencias que tiene el profesor, cualquiera que sea, influye o determina su forma de trabajo en el aula. Y eso le ocurre a Jerry, a Pedro, a Juanito, a Pablito, a Marisol, a cualquier persona. Y por lo tanto nosotros tenemos que estar siempre muy conscientes, ¿no es cierto?, de cuáles son nuestras propias creencias que nosotros tenemos hacia nuestros estudiantes, porque eso va a marcar o va a determinar y va a influir de manera muy importante en la forma como nosotros vamos a desarrollar nuestras prácticas docentes en el aula.
Segundo, es que a partir de lo que vimos la semana pasada, ¿no es cierto?, de este modelo de transmisión-recepción, que es un modelo ampliamente utilizado en la sala de clase, son estas creencias, propiamente, son estas creencias las que fortalecen y las que hacen que este tipo de modelos persista en las salas de clase, ¿ya? Ahora bien, tenemos a un profesor que tiene ciertas cualidades que son muy propicias para el cambio, y también esto no son características que las tenga cualquier profesor, y que idealmente nosotros también debiésemos intentar trabajar nuestro desarrollo profesional en base a estas características. Y Jerry es un profesor que, pese a que no lo estaba haciendo de la mejor manera posible en la sala de clase, tenía ciertas características personales que lo hicieron poder avanzar y que lo pudieron también dar oportunidad al cambio. ¿Cuáles son esas características personales que yo aprecio en el texto? Primero, Jerry se describe en su experiencia, es un profesor que tiene un alto compromiso con la educación científica, con la educación en ciencia. Él cree que esto es importante y que lo que él hace, su asignatura o su trabajo, es relevante en la formación de una persona. Ya, y ese es un pilar básico que yo creo que hace que sea un profesor que puede generar cambio. Lo segundo es la voluntad que tuvo este profesor para probar nuevas estrategias. Y eso no es algo que se dé comúnmente tampoco de manera masiva en el profesorado. Nosotros, bueno, yo trabajo particularmente, mi trabajo en la universidad es trabajar con profesores en ejercicio, generando programas de formación permanente para ello. Y uno de los temas que es más complicado es que las personas en general somos resistentes al cambio. Y cuando comenzamos a hacer algo, en nuestra práctica cuesta mucho dar el paso para cambiarlo. Y en este caso, Jerry contaba con esa voluntad para probar nuevas estrategias. Otro elemento favorable para él. Y el tercero que yo describo como también interesante es el alto nivel de reflexión, de habilidad reflexiva que tiene este profesor. Y también es algo que no todos los profesores lo tienen. Y por eso, por ejemplo, nosotros cuando vimos en Didáctica 1 y hacíamos el ejercicio constantemente de reflexionar y decir qué entendí, por qué lo aprendí, qué me cuesta, qué necesito aprender, esta necesidad de estarte tú mismo cuestionando es una habilidad que uno necesita constantemente en su práctica profesional. Y Jerry se denota en su descripción que tiene un alto nivel de reflexividad y por lo tanto puede trabajar, ¿no es cierto?, con sus colegas para el cambio. Él, en base a sus creencias, ¿qué es lo que hace en este ejercicio que describe este documento, que es una experiencia real? Él lo que hace es hacer en un nivel consciente, hacer consciente todas sus creencias y le da oportunidad de confrontar esas creencias. Y por lo tanto, cuando él piensa que los estudiantes se portan pésimo, que no les gusta la ciencia, él le da la oportunidad de confrontar todas sus ideas de base que eran por las cuales él tenía una enseñanza, ¿no es cierto?, netamente transmisiva, de transmisión-recepción. Da la oportunidad para poder comprobar esas creencias. Sí, Carla, vaya nomás. ¿Ya? Y esta capacidad del profesor le permite incorporar una metodología distinta, que son las metodologías constructivistas, pero también el documento también esboza algo bien interesante que nosotros vimos en la clase pasada. Cómo tú no puedes pasar de esta enseñanza de transmisión-recepción e irte al otro extremo, ¿no es cierto?, a un modelo por descubrimiento, que fue prácticamente lo que hizo en el primer cambio que hizo, él de su práctica pedagógica. Porque en el fondo le quedó el caos y finalmente él estaba un poco comprobando su hipótesis de que no se podía hacer nada con esos estudiantes. ¿Por qué? Porque se fue al otro extremo, a un modelo por descubrimiento donde los estudiantes no tenían instrucciones, no habían ideas claras, ¿no es cierto?, de lo que había que hacer, etc. Y por lo tanto, lo que nosotros debiésemos intentar obtener, digamos, de esta experiencia que realiza este profesor,
es que primero es que cuando nosotros hablamos del constructivismo, del aprender haciendo, del aprender involucrando al estudiante, requiere sobre todo un alto nivel de planificación y planificación de todas las actividades y tener las ideas muy claras de lo que vas a hacer en la clase. Y lo que sus compañeras nombraron, ¿no es cierto?, con las cinco actividades, ¿no es cierto?, de planificación que hicieron, digamos, para que el profesor se ordenara y a partir de ellas obtener resultados positivos. Así que muy bien el ejercicio, porque esto nos lleva, ¿no es cierto?, ya nos prepara con nuestra mente y nuestro corazón ya a ver cuáles son estos modelos constructivistas, que son los modelos actualmente vigentes, ¿no es cierto?, y los que nosotros debiésemos comenzar a manejar en nuestro trabajo en el aula. Voy a volver a compartir la pantalla. ¿Ya? Entonces, nosotros después de que vimos, ¿no es cierto?, los modelos que son los modelos clásicos, que ya están un poco superados, como les comentaba, vamos a comenzar a ver los modelos constructivistas. Bueno, ¿qué pasa con los modelos constructivistas? Estos modelos surgen en el último tercio del siglo XX, estábamos hablando del final de los años 60, principios de los años 70, y lo importante de estos modelos constructivistas es que engloba prácticas didácticas o formas de acción que son muy variadas, ya que no es una forma de acción, sino que hay una variedad importante, ¿no es cierto?, de formas y de didácticas distintas del trabajo, pero que sí comparten algunos principios que son básicos y que inspiran cualquiera de esas formas didácticas de acción en el aula. Y nosotros lo vamos a revisar y que son 6 principios, ¿no es cierto?, que dan forma o sustentan cualquier práctica del ámbito constructivista. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Sí, profe. Ah, ya. Pensé que me había cortado. Entonces, ¿cuáles son estos principios que van a ser los básicos y a partir del cual nosotros vamos a reconocer todas estas prácticas constructivistas? Porque no va a haber una forma, sino que van a haber muchas formas de abordar la enseñanza de manera constructivista. El primero, desde la perspectiva psicológica, debemos decir que aprender es reconstruir estructuras cognitivas, es decir, las personas tienen la necesidad de esquemas previos de conocimiento para enlazar los nuevos contenidos, es decir, nadie aprende de la nada, del cero, ¿ya? No hay una cabeza vacía a los cuales poner contenido, ¿ya? Esto quiere decir que por más atractivo que sea el conocimiento que tú le vas a dar a un estudiante, por más novedoso que sea, el estudiante va sí o sí tener que activar un esquema mental que lo más probable sea analógico, es decir, que lo compare con otra situación parecida que él haya vivido, ¿ya?, que le permita conectar con los contenidos que nosotros vamos a intentar explicar o enseñar. Entonces, también hablamos que las ideas, esquemas, conocimientos previos, preconceptos, etcétera, conforman el sustrato sobre el que se construye el aprendizaje. Y por eso siempre a partir de este pilar, que es inspirador en el constructivismo, se basa la idea, por ejemplo, de que siempre hay que estimular los aprendizajes previos. Porque si tú no activas esos aprendizajes previos, tú necesitas algo donde anclar el aprendizaje que vas a empezar a generar. Segundo, los fundamentos epistemológicos. A ver, voy a mirarla ahora porque no me quiero que me pase la semana pasada. Ah, estamos bien. Los fundamentos epistemológicos, ya, que hace relación que los nuevos enfoques, que existen nuevos enfoques filosóficos de la ciencia, donde son posibles muchas interpretaciones del mundo. ¿Ya? No son tan rígidos como otros modelos, sino que aquí se entiende de que van a existir muchas interpretaciones. Y los criterios para definir la mejor interpretación son unas veces racionales y otras veces sociales. Entonces, también este es un elemento interesante, porque si bien nosotros siempre cuando trabajamos con el aprendizaje de la ciencia pensamos que todo
todo el aprendizaje y todo lo que las personas manejan está en base a una interpretación racional, los modelos constructivistas reconocen que eso no es así siempre, sino que también a veces existen interpretaciones que son sociales y que persisten incluso por sobre las racionales. La historia de la ciencia en general está, bueno, repleta de ejemplos donde han existido explicaciones científicas, pero que la gente no lo ha tomado y que han persistido las explicaciones o las interpretaciones más sociales. Por ejemplo, podríamos hablar de las explicaciones aristotélicas. Yo no sé si ustedes han leído o alguien, digamos, alguno de ustedes se ha podido documentar lo que son las explicaciones que tenía Aristóteles en su tiempo, donde tenía muchas ideas que persistieron siglos, a pesar de que había evidencia, luego se generó evidencia de lo equivocada que estaban esas ideas, pero sin embargo, socialmente se enquistaron y fue muy difícil cambiarlas. Entonces las interpretaciones sociales, lo que la gente creyó de Aristóteles, de estas ideas, se mantuvo durante mucho tiempo. Dígame. ¿Como un ejemplo de una de esas ideas? Como un ejemplo, ¿sí? ¿De una de esas ideas? ¿Cuál podría ser? Por ejemplo, la idea de que la Tierra era el centro del universo. Esa fue una idea aristotélica que, a pesar de que luego cuando se obtuvo el conocimiento necesario por la observación, por la generación de los telescopios, etcétera, de que esto no era así, a nivel social las personas persistían en la idea de que la Tierra era el centro del universo. También hay ideas aristotélicas también que pasaron y que costó mucho. Dígame. También sobre que la Tierra era plana, ¿es idea de él? La idea de la Tierra plana, creo que también él estaba también en eso, pero no sé si era uno de los referentes. No lo tengo claro, no lo tengo de todo claro. Pero sí recuerdo, por ejemplo, de que está dentro de los libros, porque hay algunos libros muy interesantes de estas ideas aristotélicas, digamos, que fueron, ¿no es cierto?, que tenían interpretaciones sociales fuertemente arraigadas, era, por ejemplo, de que en algún momento, con la tecnología, los avances, ¿no es cierto?, de la ciencia y la tecnología, se logró entender de que nuestro planeta se desplazaba por el universo, digamos, en esta galaxia, ¿no es cierto?, en continuo movimiento. Y Aristóteles, bueno, él se reía, y estaba descrito, ¿no es cierto?, que él se reía de estas ideas y decía que qué pasaría con un pájaro entonces si la Tierra se desplazara, qué pasaría con las aves. Entonces, bajo esas ideas, por ejemplo, una mosca entonces no podría volar, según Aristóteles, no, digamos, si hubiera sido lo que él pensaba cierto, una mosca no podría haber ido en un vagón de tren, por ejemplo, volando sin chafarse en la pared. Pero, bueno, es bastante interesante. Si alguno quiere averiguar más, se los recomiendo porque hay algunas historias bastante interesantes de estas ideas que persistieron y que muchas veces en la historia de los seres humanos ha costado mucho poder avanzar a pesar de la evidencia, a pesar de que racionalmente ya entendemos o existe la capacidad y la explicación para conocer. Otro elemento de los modelos constructivistas, otro principio base, son los objetivos que persiguen. Los objetivos de los modelos constructivistas son bastante ambiciosos porque pretenden la formación integral del estudiante, lo que implica atender a contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Entonces, ya aquí ya estamos viendo elementos que sí conforman por ejemplo, nuestros programas de estudio en la enseñanza básica y en la enseñanza media, que se basa en base a estas ideas, ¿ya? ¿Por qué? Porque son inseparables en el enriquecimiento de las estructuras cognitivas, ¿ya? Nosotros no solamente podemos aprender contenidos, sino que también tenemos que saber hacer y también el saber estar, el saber manejarnos en diferentes. No, se pegó de nuevo. Profe, se pegó. Sí, profe, se quedó pegada.
No escuchará cuando le decimos que se pegó. Sí, yo creo que sí, porque se queda pegada a la pantalla. Piensen, hablen sobre lo que piensan, Profe. regulen. Dígame. Se pegó, no le escuchamos nada de lo que dijo. Los últimos 30 segundos lo perdimos, profe, porque se quedó ¡Oh! pegada. ¿Y dónde quedé? No sé si en caso de explicar lo del objetivo estaba ahí, no sé. Ya, objetivos. Ya, lo que yo les comentaba, me avisan si me pego de nuevo. Lo que les comentaba de los objetivos es que los objetivos de los modelos constructivistas son bastante ambiciosos, porque pretenden una formación integral del estudiante, ya lo que implica atender los contenidos que son conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esto ustedes ya lo han visto porque en los programas de estudio, ¿no es cierto?, cuando han tenido que ya empezar a trabajar el semestre anterior, cuando trabajaron en su práctica inicial y empezar a trabajar en los documentos oficiales, ¿no es cierto?, para realizar las clases en el aula, se enfocan, ¿no es cierto?, estos elementos, ¿ya? ¿Y por qué existen? Porque se reconoce que son inseparables para el enriquecimiento de las estructuras cognitivas. Una persona no solamente tiene que saber contenidos, sino que también tiene que saber procedimientos y también tiene que tener actitudes frente, ¿no es cierto?, a su entorno. También toda práctica científica debe dar oportunidades para que los estudiantes hagan, piensen, hablen sobre lo que piensan, regulen sus propios aprendizajes y trabajen en interacción con sus compañeros, ¿ya? Todas estas prácticas pedagógicas, didácticas, que nosotros debiésemos propender que deben ser muy variadas en general, ¿ya? No solamente dedicarnos a hacer solamente una cosa, sino que dar múltiples oportunidades, y eso también lo vimos el semestre pasado cuando hablamos de la atención a la diversidad en el aula, ¿ya? Eso en relación a los objetivos que también son parte de estos modelos constructivistas. Dentro de lo que es la organización del aula, podemos decir que debe posibilitar las interacciones entre cada estudiante, también interacciones del estudiante con pequeños grupos, pero también con grupos ya mayores o con todo el aula, y también la interacción alumno-profesor. ¿Ya? Hay que proveer, ¿no es cierto?, que puedan darse todo ese tipo de interacciones. De los recursos, los modelos constructivistas, principalmente dentro de sus principios, deben ser variados, no pueden faltar las experiencias prácticas, ¿no es cierto?, los materiales escritos y también los recursos tecnológicos. Cuando hablamos de términos de evaluación, evaluativos, estamos hablando de que la evaluación debiese plantearse como un proceso continuo, en la que intervienen los estudiantes. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de la evaluación, de la autoevaluación, de la coevaluación, de la heteroevaluación, ¿ya? La evaluación se concibe como un instrumento de indagación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que nos sirve a nosotros para ir mirando, ir monitoreando qué es lo que va pasando, ¿ya? Por lo que su objetivo no se limita a evaluar los aprendizajes, sino que va encaminado sobre todo a la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es donde yo saco la información de las ideas que tienen los estudiantes, dónde están los problemas, cuáles son los conceptos erróneos que manejan, para ir, ¿no es cierto?, modelando este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, de los principios, ¿no es cierto?, de los modelos constructivistas o principios inspiradores, sería el rol del profesor. Y el rol del profesor se considera también que es muy complejo, ya que debe tomar diferentes responsabilidades dentro del aula. Debe ser diagnosticador, ¿ya?, de cuáles son las ideas previas del estudiante, porque a partir de ellas, ¿no es cierto?, recuerden que se van a generar las redes de conocimiento y por lo tanto hay que ver cuáles son esas ideas previas que tiene. Tiene que lograr motivar a los estudiantes para que los estudiantes se logren implicar en sus propios aprendizajes. Nosotros nunca vamos a lograr enseñarle a alguien que no esté implicado o a alguien que no quiera aprender. Si hay alguien que no quiere aprender, no lo va a hacer. Y por lo tanto también hay un rol motivador para lograr esta implicación. Guía de la acción didáctica. Muchas veces se pensó antes de esta pandemia de que iba a venir un periodo en la educación donde los profesores iban a empezar a quedar de lado y iba a generarse la autoinstrucción, ¿no es cierto?
Y con la pandemia se demostró lo importante que son los profesores. ¿Por qué? Principalmente porque cualquier actividad de enseñanza-aprendizaje necesita una guía de acción didáctica. Y esa guía la hacemos nosotros, los profesores. No se puede hacer de manera autónoma. Y por lo tanto, los profesores tenemos un rol principal también en el proceso. Y investigador de la acción, en la acción para evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estar repitiendo una y otra vez, ¿no es cierto?, la misma clase cuando los estudiantes son distintos, cuando las ideas previas son diferentes, y por lo tanto siempre tenemos que ir investigando cómo vamos mejorando nuestra práctica pedagógica. Eso serían los 6 principios que son inspiradores de cualquier modelo constructivista, cualquier práctica constructivista, que son muy variadas, existen muchas, tendrían que basarse en estos principios que hemos revisado. Terminando con esto, que es una pincelada un poco de lo que es el constructivismo, hay una corriente que ya es más moderna. Hablamos que esto comenzó a finales, en el último tercio del siglo XX. Ya en un periodo ya cercano al siglo XXI comienza una tendencia llamada socioconstructivismo o constructivismo social, ¿ya? Que ya es un tipo de constructivismo más específico, ya una vertiente del constructivismo, que incorpora la importancia de los criterios del contexto de las personas, ¿ya? De dónde te sitúas, con quién te relacionas, ¿ya? Los agentes externos y sociales que tienen sobre los individuales, ¿ya? Esta vertiente llamada socioconstructivismo o constructivismo social viene aparejado de un movimiento que se llama el movimiento Ciencia, Tecnología y Sociedad. Y esto también viene muy marcado en los planes de estudio y los programas como elementos clave de trabajar en el aula, ¿ya? ¿Por qué? Porque se entiende que estos criterios de contexto externos y sociales tienen una importancia igual o superior a los procesos individuales, internos y racionales que nosotros tengamos para la toma de decisiones, porque principalmente nosotros somos seres sociales, ¿ya? Y el aprendizaje se sitúa o se realiza a través de nuestra incursión o nuestro desarrollo como seres sociales, que trabajamos y nos involucramos socialmente, ¿ya? Este movimiento de ciencia, tecnología y sociedad lo que hace es llevar al aula problemas sociales relevantes, promoviendo la alfabetización científica y mostrando la ciencia como una actividad humana de gran importancia social. Nosotros podemos decir que en la última trabajo de adecuación que se hizo a los programas de estudio de ciencia, se incorporó ciencias para la ciudadanía en tercero y cuarto medio, que son asignaturas nuevas del currículum escolar en Chile. Esas asignaturas tienen el peso en este movimiento de socioconstructivismo. Son movimientos de ciencia, tecnología y sociedad donde se trabajan, ¿no es cierto?, problemas sociales relevantes, como el uso de alimentos transgénicos, el uso de plaguicidas, también temas constructivos, por ejemplo, el uso de la energía, de los materiales, etc. Ustedes pueden darle una miradita a esos programas de estudio de tercero y cuarto medio, ya que vienen con este elemento de socioconstructivismo. Chicos, ¿alguna duda hasta aquí? Sí, profe, dijo al principio de la clase que el constructivismo ya era como lo que se usaba, y dijo que no veríamos como ningún instituto ocupando otra metodología que no sea constructivista. No que no lo utilizara, porque sabemos que las metodologías que describimos anteriormente, como la de la transmisión-recepción, se utiliza ampliamente, sino que en los modelos, cuando tú tienes que declarar un modelo educativo, es decir, un documento donde declara, ¿no es cierto?, tus intenciones educativas,
no se utilizan esos modelos de recepción-transmisión ni de descubrimiento autónomo, sino que los pilares son el constructivismo. Y entonces, si uno no puede como declarar otros modelos, ¿en qué sentido se seguirían usando? Así como profesores que simplemente siguen haciendo su metodología particular o como... No, lo que pasa es que vamos a ver que dentro del constructivismo, por ejemplo, dentro de nosotros, del modelo de, ¿cómo se llama? Transmisión-recepción, ¿no es cierto? Que es un modelo que se sigue utilizando. Están, por ejemplo, las famosas clases magistrales, Claro, sí. ¿no es cierto? Sí. Y esas clases magistrales se siguen usando. Pero la clase magistral en sí no es mala, porque si tú la utilizas bien, puede ser una muy buena estrategia, y entonces tú puedes llevar esa estrategia al constructivismo. Por ejemplo, una clase magistral, Ya. que sería en teoría una actividad de transmisión-recepción, pero que si tú le incorporas algunos elementos, puede ser unas clases muy buenas, por ejemplo, para fomentar la argumentación, la reflexión, el pensamiento crítico. Entonces ahí hay algunos elementos, claro, que se van transmitiendo. A ver, mira, a ver, voy a dejar de compartir porque yo tenía, creo que incluso en esta misma PPT, lo voy a revisar, porque creo que tenía en esta PPT justamente algo relacionado, pero que no se los iba a mostrar, pero se los voy a mostrar ahora. Relacionado con lo que estamos conversando. Ay, voy a tener que... Ana Forés es una profesora de la Universidad de Barcelona, que digamos que yo tuve la suerte de tener. Ella es una pionera en los ámbitos de neuroeducación de la universidad. Yo tuve la suerte de poder participar en alguna de sus clases, y ella en una entrevista en un diario salió con este titular, que me pareció bastante interesante, porque en el fondo está diciendo, ella trabaja desde el ámbito de la neuroeducación, pero ella dice, le preguntan, ¿la clase magistral o clase convencional con el apoyo del libro de texto está demostrado que no funciona? Le están preguntando a ella del aspecto neuroeducativo. Y dice, una clase magistral, si es magistral, es una muy buena metodología, pero subrayo, si es magistral, porque a nuestro cerebro le encanta que le cuenten historias. La narración nos encanta. Y como nos atrapa, es una buena puerta de entrada para el aprendizaje. La metodología clásica y tradicional, pues depende del maestro que haya detrás y del uso que haga. Si al final lo que pides a los alumnos es que lean de la página 5 a la 8 y te hagan un resumen, pues esto no es neuroeducativo. Ahora bien, si a través del libro se crea una historia o lo confrontamos con alguna problemática, cuestiones problemáticas, puede ser muy neuroeducativo. Por lo tanto, depende del uso. ¿Ya? Ahí hay un claro ejemplo de lo que decía Ana en referente a estas metodologías que pueden ir, ¿no es cierto?, que se pueden ocupar, pero que requieren que tú le incorpores algunos elementos de constructivismo, participación, ¿no es cierto?, pensamiento crítico, participación de los estudiantes y otros elementos. Entonces, estaba trabajando justo en... Buena la respuesta, profe. Ya, entonces... Completísima. Entonces, en definitiva, ¿qué vamos a decir del constructivismo? Así como para... ¡Uy! Se me fue para allá. Pero mientras retrocede, ¿le puedo hacer una pregunta? Dígame. Usted habla de constructivismo, pero ¿qué es lo más predominante? Pero yo había escuchado que también existe el cognitivismo. Es que deben haber muchas ramas
se le quedó pegado, ¿o no? Sí, Sí, se pegó. le pegó de la explicación. Estaba remetido. Decirlo ya vendría a ser una rama de explicación desde la psicología. Uy, ¿me escuchan? Se me Profe, cortó. se le pegó la Se pegó, explicación. profe. Se me pegó. ¿Ahí? Desde el ¿Mejor? principio. Sí, profe, ¿Sí? ahora sí la escuchamos. Ya, lo que pasa es que les decía de que nosotros tenemos un área disciplinar de la pedagogía que está ampliamente afectada con el tema de la psicología, ¿ya? La psicología también estudia mucho de los aspectos de aprendizaje, entonces yo diría que el cognitivismo es una área, un área de estudio, imagino, porque no soy experta en ello, relacionado más con los temas de psicología, ¿ya? En cambio, el constructivismo es un modelo que está explícitamente levantado y diseñado en la disciplina pedagógica, ¿ya? De la enseñanza, los procesos de enseñanza-aprendizaje. Lo que pasa es que en socioantropología ¿Ya? nos habían enseñado que existían tres: el conductismo, el constructivismo y el Sí. cognitivismo era más actual, por eso el constructivismo es más predominante. Claro, porque el cognitivismo debe estar ligado mucho también a todos los conocimientos nuevos desde el área de la neuroeducación, porque recuerden que eso sí que es una disciplina muy, muy nueva. Todo lo que son los avances de incorporar a los procesos de aprendizaje, cómo funciona el cerebro, también es algo que se está incorporando de una manera muy reciente en la investigación y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Pero cuando nosotros hablamos específicamente del área pedagógica y didáctica, nosotros trabajamos a partir de estos pilares que son el constructivismo, ¿ya? Y siempre poniendo énfasis que nosotros tenemos que siempre estar leyendo y, por ejemplo, incorporando todos estos avances o estos descubrimientos que se van haciendo desde el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Todo lo que es cognitivo. Ya de que, por ejemplo, una persona no puede retener una atención constante más de 20 minutos si no tiene, ¿no es cierto?, un estímulo distinto. Bueno, y todo lo que nosotros en el semestre pasado estuvimos viendo varios ejemplos de los famosos neuromitos relacionados con la educación. Entonces también eso también hay que siempre estar incorporando, leyendo esos elementos. Bueno, chicos, en definitiva, entonces, como resumen, podemos decir que el constructivismo debe entenderse como una perspectiva a modo de trabajo, más que una solución o receta para resolver los problemas o dificultades de las clases de ciencia. Y esto también es súper clave, porque muchas veces uno como estudiante piensa que te van a dar la receta específica de cómo se enseña la célula. No, eso no lo vamos a encontrar aquí ni en ninguna otra parte, ni cómo se enseñan los fósiles, ni cómo se enseña nada. Lo que nosotros vamos a entender, cuáles son las perspectivas o modos de trabajo a nivel general que a nosotros nos permita tomar decisiones. Y esas decisiones no las puede tomar nadie más que el profesor en la sala de clase. Y por lo tanto, cuando nosotros trabajamos en didáctica, nosotros vemos estas perspectivas o modos de trabajo general, pero no vamos a dar nunca una receta para resolver los problemas o las dificultades de las clases de ciencia. Y eso lo vimos claramente en el caso de Jerry. Es decir, Jerry presentaba cierta situación concreta en el aula y sus colegas le daban luces, reflexionaron juntos, tomaban decisiones, hacían cambios, y eso finalmente le permitió resolver sus problemas o dificultades. ¿Ya? Nosotros también cuando hablamos de constructivismo, nosotros nos estamos situando en una posición intermedia en lo que es los modelos de transmisión-recepción y el de descubrimiento, que son ya dos modelos, digamos, muy extremos. El constructivismo es un modelo que está como en el medio, ¿no es cierto?, que le adjudica importancia tanto al conocimiento verbal como a las experiencias prácticas, pues de ambos se alimenta el intelecto humano, ¿ya?
Nosotros tenemos que ir tanto desde la transmisión-recepción, rescatando estos elementos, por ejemplo, de la clase magistral, incorporando elementos de participación, y también desde el descubrimiento, pero que no sea tan autónomo, ¿no es cierto?, que son las actividades prácticas. Así que ahí nos situamos, y nosotros bajo estos elementos nos situamos en el constructivismo, y nosotros vamos a poder trabajar o conocer algunos modelos de enseñanza que se basan en este modelo del constructivista. Entonces, ¿qué hora es? Son 10 para las 4. Ya, entonces ya con esta primera parte nosotros vamos a parar, vamos a hacer el receso 10 minutitos antes porque para después no cortar el ejercicio. ¿Ya? El ejercicio, tengo 2 ejercicios planificados para hoy. El primero es con la manzana, un poco para reafirmar lo que son estas ideas constructivistas. El que tiene la manzana bien, el que no, no importa, ocupará, ¿no es cierto?, su imaginación y todo lo que sabe de la manzana porque la ha trabajado. Y una segunda actividad que está dividida en 2 partes. Una parte la vamos a hacer hoy día y la otra parte la vamos a hacer la próxima semana, porque es muy, muy extensa, ¿ya? Que tiene que ver con un tipo, una propuesta de actividades constructivistas, que es la indagación, que también lo hablaba Jerry, ¿no es cierto?, dentro del documento que ustedes trabajaron. Ya, chicos, así que ustedes tienen en su carpeta Drive compartida los documentos, los 2 que vamos a trabajar. Así que si pueden, de aquí a que entremos a la parte de ejercicio, pueden ir dándole una miradita para que estén más o menos sintonizados en lo que vamos a trabajar. Ya, chicos, nos vemos entonces en un ratito más. Vayan a descansar, tomarse una agüita. Nos vemos.